Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter, G de Gabriel Andrade 80. Vengo conversando con Javier de la Era a propósito de la cultura apocalíptica en la antigüedad. Y nos hemos detenido en el libro de Revelación, el último libro incluido en el canon del Nuevo Testamento, también conocido como Apocalipsis. Vale decir que Apocalipsis es la palabra griega para revelación y que cultura apocalíptica, precisamente hace referencia, apocalíptico viene de Apocalipsis, que es el título de este libro. Sí, Apocalipsis no quiere decir fin del mundo. No, quiere decir es revelación. Lo que pasa es que los textos que... son tremendos. Pero además de eso, los textos que han hecho referencia a fin del mundo, por convención se les ha venido a llamar apocalípticos, pero en ese caso sería más bien, más conveniente usar la palabra escatológico en vez de apocalíptico, porque apocalíptico implica es revelación. Sí. En cambio, escatológico se implica es ya las cosas que van a ocurrir, exactamente. Ya, sí. Ahora, nos detuvimos en el libro del Apocalipsis de Juan, porque precisamente todas estas imágenes tan sobrecogedoras ciertamente han generado mucha incomodidad en mucha gente. E incluso entre creyentes, es decir, de todos los libros que fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento, sobre el cual más se puso objeción entre los propios padres de la iglesia que dieron pie al canon, fue el libro del Apocalipsis. Y después en la Reforma Protestante no tanto, que fue cuando se replanteó nuevamente el reorganizar el canon. Bueno, en la Reforma Protestante en un principio Lutero tenía serias dudas sobre si aceptar o no el Apocalipsis, y Calvino, por ejemplo, no le dedicó un comentario. Es el único libro... Sí, pero digo que en la Reforma Protestante no tanto, porque a pesar de la objeción de Lutero a esto y la falta de relevancia en el pensamiento de Calvino, Lutero sí hizo uso del Apocalipsis para asimilar algunas figuras del Apocalipsis al papado, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, claro, a efectos propagandísticos sí le fue muy provechoso. ¿Cómo no? Lutero también lanzó su predicción muy propia del fin del mundo, lo decretó para antes de 1600. Claro, y no ocurrió. Aquí estamos. Pero precisamente este ha sido un fenómeno muy constante, y lo fue en los primeros siglos del cristianismo, en la antigüedad. Al tomar las manifestaciones simbólicas del libro de Apocalipsis de forma literal. Quizá tú y yo podamos tener alguna discrepancia sobre cuál era la intención exacta de Juan. Yo sí creo que Juan sí creía que el mundo se iba a acabar pronto y que no era meramente un asunto meramente simbólico lo que él estaba presentando ahí. Pero yo estoy dispuesto a admitir que mucho de ese simbolismo Juan no lo tomaba literalmente. O sea, yo no creo que Juan realmente creía que iba a aparecer una bestia de 7 cabezas, etcétera. No, eso ciertamente es una alegoría. Bueno, ha habido en los últimos 2000 años de cristianismo mucha gente que sí ha interpretado literalmente esto, y no faltaron movimientos apocalípticos en los primeros siglos de cristianismo que al leer el libro de Juan dijeron esto tiene que ocurrir. Sí, por supuesto. Y más el ejemplo de Montano, un famoso personaje del siglo segundo, tercero, si mal no recuerdo. Montano pues prácticamente planteó que él tenía una nueva revelación. Y basado en el libro del Apocalipsis, que si recordamos en los últimos capítulos se describe que la Jerusalén celeste va a bajar del cielo. Su pilar va a tener 12 columnas de soporte, las columnas tienen los nombres de los apóstoles, y hay toda una descripción de una ciudad hecha con piedras preciosas, etcétera. Pues Montano se tomó eso muy literal. Él dijo que literalmente la ciudad iba a descender, y iba a descender en lo que hoy es Turquía. Y por supuesto él iba a estar ahí. Porque él iba a ser el que iba a dirigir a todas las personas, porque él sabía exactamente cuándo iba a ocurrir. Además está decir que nunca ocurrió. Claro, bueno, y aquí Montano inauguró una tendencia que no ha cesado. Es decir, que en estos últimos 20 siglos ha habido siempre movimientos apocalípticos que han proclamado la llegada. Y Montano no acudió tanto al cálculo numérico, pero en los siglos sucesivos, sobre todo entrada la ya modernidad. Pero incluso, fíjate, hay padres de la iglesia que sí acudieron al cálculo numérico. Por ejemplo, Ireneo e Hipólito, dos padres de la iglesia, hicieron un curioso cálculo, tomando en cuenta las dimensiones del Arca de Noé. Y tomando en cuenta las dimensiones del Arca de Noé, de alguna manera, llegaron al cálculo de cuándo era la fecha del fin del mundo. Que obviamente no fue tampoco.
En la cultura apocalíptica es un tema tan fascinante porque uno también quisiera buscar explorar causas sociológicas y psicológicas. Tú eres psiquiatra, yo soy sociólogo. Voy a dar algunos motivos sociológicos por los cuales yo creo que predomina esto y me interesaría también escuchar tu perspectiva como psiquiatra. Los sociólogos siempre han dicho que los movimientos apocalípticos surgen especialmente en momentos de crisis y de opresión percibida. Es decir, cuando un colectivo siente que está siendo oprimido, pues hay la expectativa de que irrumpa desde el cielo, desde otra dimensión, un poder que ponga fin a la opresión, voltee las tortillas en el sentido de que los antiguos opresores ahora sean los oprimidos y los antiguos oprimidos pues sean reivindicados y se les dé un lugar en una nueva fase utópica. Y claro, surgen momentos de mucha ansiedad, ¿no? Pero claro, esta ansiedad no siempre es real, o sea, no siempre se corresponde con hechos reales. En muchos movimientos apocalípticos, y yo soy de la opinión de que quizás algo de esto está incluso en el mismo libro del Apocalipsis que está incluido en la Biblia, hay cierto elemento de paranoia. Y de que muchas veces la persecución sentida no es tanto, o por lo menos no se corresponde con lo que en realidad está ocurriendo. Un psiquiatra, ¿cómo vería una mente que está tan preocupada con el fin del mundo y el apocalipsis? Porque nosotros podemos tener especulaciones sobre cómo se va a acabar el sol o cómo va a ser el final del universo, pero todos estos movimientos que hoy persisten, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, etcétera, que están tan preocupados con el fin del mundo, psiquiátricamente, ¿qué podríamos decir sobre ello? Fíjate, aquí ocurre algo bastante curioso. El género apocalíptico y el estilo apocalíptico de pensar, pues si lo vemos desde el punto de vista psiquiátrico y desde el punto de vista individual de cada persona en concreto con su psique, con su psicología propia, pues puede darse de una manera que uno diría sana, o sea, entendiendo muy bien lo que quiere decir el género apocalíptico, entendiendo muy bien cuál es el mensaje, o puede ocurrir que ese género apocalíptico, como utiliza imágenes tremendas, como utiliza una concepción marcadamente dualista de la realidad, pues resuene con una persona que ya previamente tenga alguna psicopatología, cosa que es un caso que se ha dado varias veces. Una persona que ya de por sí sea paranoide, que ya de por sí tenga ideas delirantes de daño y perjuicio, ideas delirantes de que está siendo perseguido, o una persona que tenga ideas delirantes de mucha autoimportancia, de autoagrandamiento de lo que es, pues obviamente va a resonar con este tipo de literatura y probablemente va a incorporar ese tipo de literatura a su propia psicopatología. Esto, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en Jim Jones. Sí, o David Koresh y tantos otros. Sí. El de Waco, Texas. Claro. O estoy pensando, por ejemplo, en los cultos a seres extraterrestres que existen ahorita. Son propios del siglo XX y del siglo XXI. Claro. Javier, muy agradecido por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Gracias a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Seguimos en ahora, @Andrade80 es mi Twitter, de Gabriel Andrade 80. Vengo conversando con Javier de la Era sobre las ideas apocalípticas, y si bien hoy en nuestro mundo contemporáneo tienen muchísimo arraigo, ellas ya tienen muchas raíces desde el mundo antiguo. Y más o menos entre el siglo III antes de Cristo hasta quizás el siglo III o IV después de Cristo prosperó todo un género en el mundo judío y luego eventualmente en el mundo cristiano, un género literario que vino a llamarse el género apocalíptico. Y hoy hemos mencionado algunas de las características que estaban presentes en este género. En primer lugar, un fuerte dualismo, la idea de que hay fuerzas del bien que se enfrentan a las fuerzas del mal. También la idea de la inminencia, la idea de que esto, pues, grandes eventos están prontos a ocurrir. Y mencionaste en el segmento anterior, Javier, y quisiera que lo retomáramos aquí, el uso del simbolismo, porque ciertamente es muy extraño. Mucha gente que ha acusado, yo no suscribo esta idea, pero ha acusado, por ejemplo, a Juan de Patmos, bueno, de o ser un psicótico, esto lo decía
un autor inglés ahorita. Era Bernard Shaw. Claro, George Bernard Shaw era el que decía que... el curioso diario de un drogadicto. De un drogadicto, o si no, de un psicótico, ¿no? Y claro, yo no estoy de acuerdo con esto, porque si fuese un texto aislado, y en ese momento no hubiese otros textos como ese, bueno, uno quizás sí podría decir este hombre era un delirante. Pero una de las características que señaló el psicólogo Karl Jasper para definir un delirio es que tiene que ser una idea que esté muy al margen de la expectativa social. Y ciertamente no era así. O sea, ya había muchos textos en el siglo I. Todo un género bien establecido. Claro. Y claro, el simbolismo a nosotros nos puede parecer muy extraño, pero yo, por ejemplo, no diría que el Bosco o Salvador Dalí fueran psicóticos o drogadictos, ¿no? Bueno, con Dalí algunos dudarían. Bueno, no, pero el Bosco no, por ejemplo, aunque del Bosco no conocemos gran cosa. Pero en todo caso, aún si lo fueran, la verdad es que yo estaría muy dispuesto a admirar la gran creatividad de Salvador Dalí, y así también estoy muy dispuesto a mirar la gran creatividad de Juan de Patmos, ¿no? Ahora, ciertamente el simbolismo es muy extraño. Por ejemplo, una ramera que viene de Babilonia, que al beber la sangre de los mártires conduce una bestia de 7 cuernos. Claro, muchos de estos simbolismos, si uno considera el contexto, es fácilmente descifrable, ¿no? La ramera, por ejemplo, como el Imperio Romano. Claro, y toda la referencia al número 7, probablemente las 7 colinas de la ciudad de Roma, los 7 reyes de Roma, ¿no? Y el número 666, a lo mejor una referencia al emperador Nerón. Pero ¿en qué se inspiraban estos autores de textos apocalípticos para representar estas imágenes tan sobrecogedoras? Bueno, fíjate, en el caso de Juan de Patmos, que es probablemente el más cercano para todos los que vivimos en esta época, pues mucha parte de sus imágenes derivan del Antiguo Testamento, de la tradición profética, de los profetas que utilizaron lenguaje apocalíptico en algunos segmentos. Especialmente estoy pensando en el profeta Joel, entre otros, que nos da la imagen de las langostas que vienen a destruir totalmente una ciudad, una imagen que recupera Juan en el Apocalipsis, o también en el libro de Daniel. En el libro de Daniel y en otros libros apocalípticos de la misma época en que se presume que se escribe el libro de Daniel, pues hay una cierta convención en el uso de los símbolos. Por ejemplo, las grandes bestias usualmente representan a imperios políticos. Claro. Y esto es una convención que aparece en el libro de Daniel y que Juan presumiblemente toma y que los lectores contemporáneos de Juan hubieran entendido, a pesar de que a nosotros nos parezca muy extraño. Pero no es tan extraño, porque si tú piensas, por ejemplo, lo que hacen los que hacen caricaturas para los periódicos. Claro, Estados Unidos es el águila. Exactamente. Y durante la Guerra Fría, la Unión Soviética era el oso. Claro, Rusia siempre fue el oso. Sí. Y claro, si un arqueólogo se encuentra un folleto dentro de 300 años que represente al águila con Estados Unidos, pues que quizás quedará desorientado, no entenderá eso si no tiene en consideración todas las cosas en nuestro contexto. Y durante la Segunda Guerra Mundial, pues al principio se representaba a Polonia como Caperucita Roja, y en la cama donde está la abuela acostada estaba el lobo, que eran los nazis, y estaba el oso, que eran los rusos. Algo muy similar a eso es lo que hace la literatura apocalíptica, tal vez probablemente eliminando el elemento de humor que se encuentra en nuestros caricaturistas contemporáneos. Pero ciertamente la representación de realidades políticas, realidades de la época a través de símbolos, es algo muy importante en toda la literatura apocalíptica. Claro, ahora, estoy pensando particularmente en el Apocalipsis de Juan, pero también en los otros textos apocalípticos. Pareciera que la trama pasa muy rápido. O sea, los eventos que se describen son catastróficos y el lector, yo, porque muchas veces he leído el Apocalipsis de Juan, yo tengo que tomar un descanso, porque después que digo que cayeron las estrellas y la luna se puso roja y hubo tantas plagas y vinieron los 4 jinetes, bueno, estas son cosas que yo quiero ir digiriendo, porque es que uno al final realmente sale abrumado, sobrecogido por toda esta carga de simbolismos que... muy probablemente esa es la intención del autor, muy probablemente esa es la intención, es lo que quiere producir en la audiencia. Y recuerda que estos textos usualmente no eran diseñados para ser leídos por una persona abstractamente, en un cómodo estudio. Tú muy bien sabes que en la antigüedad clásica, pues el porcentaje de los que sabían leer y escribir era muy pequeño. Eso estaba en las clases más altas principalmente. Y probablemente el Apocalipsis de Juan y los otros libros apocalípticos fueron diseñados para ser leídos ante grandes asambleas. Y en ese aspecto, pues, lo que tú señalas, el tempo de la narrativa, pues es bastante acelerado. Sí. Es una literatura de resistencia, no quiere impactar a la persona, quiere decirle, mira, así como es impactante el mal que te está ocurriendo ahorita, bueno, igual de impactante es la liberación. O sea, podemos esperar que esto tenga un final feliz, por decirlo de esta manera. O sea, a pesar de que parezca lo contrario, a pesar de que están estas bestias, de que está esta cosa, de que el cielo se cae, de que todo qué sé yo, oye, el final es bueno, como lo es, por ejemplo, en el Apocalipsis de Juan, que al final, pues los que se han mantenido fieles, en este caso a Cristo, pues obtienen el premio de vivir en la Jerusalén celestial, otro símbolo, pues del estado final de todas las cosas donde se ha resuelto toda la injusticia que se ha vivido anteriormente. Claro, vamos a escuchar un tema musical. Al regreso seguimos conversando sobre la cultura apocalíptica en la antigüedad. Para eso me acompaña Javier de la Era. Mi Twitter, @gandrade80.